Saludos a todos amigos, estrenando audio y trabajándole al tema de la iluminación, esperando su reporte, su opinión. Muy agradecido de antemano por tantos nuevos suscriptores que me están ayudando a conseguir. Se los agradece este canal. Amigos, hoy la noticia del día es esa retirada de los rusos. Esa retirada, tiraron la toalla los rusos. Rusia perdió la guerra. Esta es en sí la información que está recibiendo el pueblo de Ucrania, el pueblo ruso y el pueblo de todo el mundo. Como ya a casi 9 meses que se cumple el 24 de este mes, 9 meses de la guerra, finalmente el audio 10 puntos de eso. Y la iluminación, mi hija está trabajando la iluminación, Martín. Y yo he tenido curiosidad. Desde el momento en que arreglé el audio, como a las 4 de la tarde, tuve gran interés en verificar exactamente el significado de esta retirada de los rusos. Yo vi un mapa que salió hoy por las redes sobre el repliegue de las fuerzas rusas, cómo se están retirando hacia la parte oriental del río, como dicen, hacia la ribera izquierda del agua del río Dnipro en dirección al Mar Negro. Pero para que no enredemos la pita, como se dice en mi país, Colombia, 10 puntos, no 20 puntos en mi tierra, 10 puntos. Pero exactamente hay que profundizar en el significado de esta estrategia de guerra, porque algunos, inclusive quienes están alabando a las fuerzas de Zelensky, están planteando esa posibilidad a que vaya a haber un cerco tipo herradura, que esto sea prácticamente como una trampa mortal, que están a la espera los rusos de que intenten las tropas de Ucrania llegar a Gerson como Pedro por su casa. Esto me recuerda lo que pudiese ocurrir, lo que ha ocurrido en el comercio y la industria a nivel mundial. Como un hombre estableció un negocio de calzado durante 30 años y llegaron competidores a diestra y siniestra a vender también calzado, y cómo este hombre desde el mes de marzo empezó a comprarles los mejores estilos, colores y tallas de las colecciones que iban ingresando a estos almacenes. Y cuando llegó la temporada alta, el 1 de diciembre, colocó encima de su establecimiento un aviso que decía entrada principal. Esto es muy parecido a lo que pudiese ocurrir con las tropas de Ucrania. Para muestra un botón, yo he estado investigando y no se han visto banderas de Ucrania en la ciudad de Gerson. Si la ciudad de Gerson, como dicen, está desocupada, ¿qué están esperando las tropas de Ucrania? ¿Por qué creen ustedes que recientemente hubo una visita de un funcionario de los Estados Unidos, Ned Price, a Rusia? Porque el tema se vuelve bastante complicado. Ya en Estados Unidos, en la OTAN, se saben al pie de la letra, se saben de memoria lo que son las líneas rojas de Vladimir Putin. Hoy Kherson es una ciudad, miren esta foto que fue tomada en el día de ayer, así más o menos se ven las calles en la ciudad de Gerson, que queda al interior de la región de Gerson. El hecho de que existe este río Dnipro y cómo Rusia reconoce el gran peligro que significa que ataquen esta represa, esta planta hidroeléctrica de Kakhovka. Esto también ha obligado a este general Suroviki, quien comanda las fuerzas rusas en Ucrania, a enviar un comunicado al ministro Shoigu en Rusia, planteándole la necesidad de salvar la vida de las tropas rusas en la parte occidental del río y llevarlas con sus equipos, así como lo hicieron con más de 70,000 evacuados al lado oriental del río Dnipro. Hoy en día existe la posibilidad también de que las fuerzas de Ucrania ataquen el puente de Antonivsky, como también que ataquen esta represa. Pero ya si esto va a ocurrir, ya la población civil
está protegida, lo mismo que las tropas rusas. Sin embargo, hay otra información que dice que mientras se envía la noticia del repliegue de las fuerzas de Rusia por parte del ministro Shoigu y de parte del general Surovikin, que en Gerson, en esta capital de la región de Gerson, hay soldados vestidos de civiles, que en Gerson hay lugares donde hay minas, campos minados, donde hay sacos de arena en los primeros niveles de las edificaciones, donde hay francotiradores, y que prácticamente la ciudad de Gerson ha sido cuadriculada desde la distancia, desde donde la artillería podría aniquilar fácilmente al enemigo. Mientras tanto, para Ucrania, la otra opción es lanzar HIMARS contra la parte oriental del río de Dnipro, donde posiblemente esto causaría la muerte de miles de habitantes. La posición a estas alturas, noviembre 9 del año 2022, es que Rusia va a continuar protegiendo estas regiones anexadas como la es Kherson, y que si toca desocupar, fortalecer, minar, así lo van a hacer, pero estas posiciones están por encima de todo. Esto realmente parece ser una trampa de parte de Rusia. En la guerra todo es posible. Ya el presidente Zelensky no lo hemos escuchado, también busqué información emitiendo discurso en el cual él habla de ese triunfo de sus fuerzas sobre la región de Kherson. Al contrario, tiene temor. Los altos mandos militares en Ucrania, allá en el búnker, sienten temor ante esta estrategia, que tiene lógica, puesto que Rusia es conocedora del terreno de la región de Gerson, donde hay humedad, donde ya empezó el invierno, donde los tanques rusos no se pueden movilizar tan fácilmente, donde el paso de la infantería cada día se convierte en un desastre, en una imposibilidad, y como la única propuesta viable en el tema militar, la única estrategia es la de atacar con la artillería, con misiles, con drones, que inclusive hoy estuve leyendo que ya salieron fabricados en Rusia, no en Irán, los drones con cámaras termográficas que pueden volar de noche hasta 3 kilómetros de altura. Como Rusia, por un lado, genera este tipo de estrategias, protegiendo sus tropas, protegiendo civiles, ¿cómo va a crear unas regiones anexadas, así sea sin habitantes, pero en donde la única posibilidad que van a tener las tropas de Ucrania es la de ingresar a No Man's Land, a unos territorios donde van a recibir ese ataque contundente de parte de Rusia con termobáricos, con inclusive la posibilidad de armas nucleares tácticas, y de ahí que ante esas advertencias de Rusia de que no van a permitir que pisoteen las regiones anexadas, que ya según la constitución de Rusia son territorio ruso, y ante la seguidilla de ataques de parte de Zelensky contra estas regiones, es por eso que este funcionario de los Estados Unidos viajó a hablar con estos militares de Rusia, porque ¿quién más que los Estados Unidos para saber lo que podría ocurrir? La gente cree que no hay comunicación entre Rusia y Estados Unidos. Claro que los ministros de defensa se comunican, los altos mandos, y repito, ante esa insistencia de Zelensky en retomar regiones que él dice son regiones de Ucrania, pero que ya Rusia las considera regiones anexadas, es por eso que es posible una respuesta táctica nuclear de parte de Rusia. No sé ustedes, amigos, cómo lo interpreten. Si lo interpretan como un triunfo de Ucrania, yo lo interpreto como una estrategia de guerra, como una retirada táctica, no como un triunfo de Ucrania.
Para mí, un triunfo de Ucrania es cuando ya Gerson tiene banderas en todos sus edificios de Ucrania. Es cuando ya Gerson, inclusive Estados Unidos, pueda plantear la ubicación de la embajada de los Estados Unidos en Gerson. Ahí sí le creo que es un triunfo de Zelensky, pero es que la embajada de Estados Unidos para estar en Zaporizhia o en Luhansk o en Donetsk, falta mucho pelo para el moño. Hoy en día esto no es un triunfo de Ucrania, esto es una estrategia militar por el tema de la protección de soldados civiles no combatientes ante esa posibilidad de que Ucrania no solamente ataque a Kakhovka, sino la planta hidráulica, sino que ataque a Zaporizhia y destruya el puente Antonivsky. Amigos del canal, espérenme para el próximo video en las próximas horas y gracias, arreglamos el audio. Muchas gracias a todos. Les deseo a todos lo mejor. Aprender es ganar.